En el gobierno de Enrique Alfaro se registraron 30 desapariciones semanales en el estado de Jalisco. Y esta es una cifra alarmante porque en otros programas de vínculo político que abordamos el lamentable caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, siempre se nos hacen los comentarios de por qué hacemos el análisis crítico a lo que es el pésimo papel que ha tenido el gobierno federal, encabezado por la pésima Claudia Sheinbaum, con la élite política de Morena, y sin duda la nefasta participación de Gers Manero como fiscal general de la República. Pues ahora vamos a señalar el pésimo papel que ha tenido el gobierno estatal, porque la realidad es una cuestión compartida entre lo que es el gobierno estatal, municipal y federal, y cuando hablamos de cuestiones federales vamos a hacer el análisis correspondiente a este nivel de gobierno, y creo que es importante hacer el señalamiento del nivel de descomposición que tiene el estado de Jalisco, en donde si estamos hablando que semanalmente durante su sexenio eran 30 desaparecidos, pues es un nivel de alarma en donde este gobernante prepotente, con tintes fascistoides, arrogante, que ahorita está disfrutando de su tiempo libre después de dejar su carrera política con sus ambiciones de ser entrenador de fútbol, me parece, creo, insultante el nivel de tristeza, de miedo y de inseguridad que hay en la población jalisciense, y este gobernador con sus frivolidades futbolísticas, en donde no se queda a atender la situación que dejó de desastre a su sucesor. Y en el caso de Movimiento Ciudadano, todos los comentócratas que representan a este partido y los actores políticos tratan de dejar a un lado a Alfaro en la responsabilidad, y creo yo que es importante hacer el señalamiento porque Jalisco es la segunda entidad más importante después de la Ciudad de México, la tercera después de la Ciudad de México y el Estado de México en términos de población, en términos de Producto Interno Bruto, en términos de la cantidad de generación de empleos que se están generando en la entidad que gobernó Enrique Alfaro. Y creo yo que es importante hacer el señalamiento de que todos los partidos de la oposición ya demostraron, tanto a nivel federal o estatal o municipal, el nivel de incapacidad que tienen para darle la principal preocupación que tiene la población, y que es la principal responsabilidad en términos históricos de la ciencia política y el análisis social, de que el Estado, su principal función es evitar que se haga justicia por su propia mano entre los individuos de un conjunto social que cohabita territorialmente en una zona, sino que siempre debe tener la lógica de brindar seguridad y hacer justicia. Y eso ya se demostró en los 3 niveles, que no se puede aquí en México. Y en el caso de Jalisco, la realidad es de que es cuna de uno de los grupos delictivos más peligrosos que operan a nivel internacional y que tiene como base Jalisco, que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Este cártel que está en una disputa con otros 14 grupos delincuenciales que tienen presencia nacional y que quieren tener el control del territorio, y junto al cártel de Sinaloa son los que tienen mayor representatividad. Entonces es importante hacer el señalamiento porque si se quiere llegar al fondo de los casos, una de las principales acciones políticas que tendría que hacer Gers Manero, que tendría que hacer la presidenta Claudia Sheinbaum, es mandar a traer a Alfaro para que dé una cuenta importante de la situación que dejó el Estado, porque estas desapariciones, estos asesinatos que ocurren en Jalisco, pues ya es un fenómeno que se ha venido hecho a lo largo de todas las generaciones que han estado al frente del poder político en esa entidad. No hubo cambio con Movimiento Ciudadano, no hubo cambio con el PAN, ha estado anteriormente el PRI. Un exgobernador como Aristóteles Sandoval fue asesinado en el periodo precisamente de Enrique Alfaro, y esa es la situación de violencia que vive ese hermoso estado de Jalisco. Y creo yo que se tiene que dar los primeros pasos para que el poder político que está al frente de este país, de la entidad, se den resultados. La gente ya está harta de esos shows que se montan para mostrar las zonas donde según se detienen a las personas, donde se detienen a gente, donde se pone la incautación de armas, pero jamás se nos enseña qué actores políticos son los que están vinculados al crimen organizado, cuáles son las autoridades policíacas del poder judicial que están vinculadas y tienen tratos con el crimen organizado. Creo yo que la sociedad ya exige que se ponga por primera vez reflectores al sector político que está vinculado al crimen organizado. Y si Movimiento Ciudadano tiene esa responsabilidad de encubrir a Enrique Alfaro, creo yo que eso es una situación que deben de poner bien en claro, porque se manejan ellos como una alternativa política a lo que es la hegemonía política que tiene la 4T, y se manejan como una alternativa política a la vieja política que ellos mencionan, que representa al PRI y el PAN. Entonces Movimiento Ciudadano está dando la gran decepción, porque uno de sus gobiernos más importantes que han tenido a lo largo de sus 32 años de existencia de Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, es de que uno de los principales gobiernos que se tiene a nivel estatal, que es Jalisco, tiene unos índices de inseguridad muy graves. Entonces creo yo que se tiene que hacer ese señalamiento de que este gobernador está implicado
con el clima de inseguridad, de desapariciones y si es comprobable de ese campo de exterminio que está ocurriendo en Techitlán, Jalisco, y la realidad es que se tiene que hacer el señalamiento de que 30 desapariciones a la semana es una cifra escalofriante, tocayo. Así es, la verdad es que yo concuerdo contigo, tocayo, sobre todo en el punto de que no podemos permitir la impunidad política, ¿no? Porque siempre dicen que cuando pasa uno de estos sucesos en temas de seguridad, que el crimen organizado fue responsable, que tal sicario fue responsable, que tal jefe de plaza ya fue capturado, ¿no? Y cuestiones de este estilo que parecen un poco más teatrales que reales, ¿no? Porque pasan años y no se le encuentran evidencias o se integró mal la carpeta de investigación, pueden salir libres, otros están ahí por años de reclusión sin una sentencia fija, sin aclarar qué fue lo que pasó, pero nunca se señala al político que estaba en turno, a los jefes policíacos, a los jefes militares y mucho menos a los gobernadores, ¿no? Y las fiscalías ni se tocan tampoco. Entonces, el hecho de que haya impunidad política también va a desarrollar y como consecuencia va a permitir que se vuelva a repetir. Si no aseguramos que no se repita, pues va a seguir sucediendo, ¿no? Como sigue sucediendo desde que Calderón declaró la guerra del narco, ¿no? Básicamente empieza a suceder y no se ha detenido bajo ninguna circunstancia. Y es ofensivo que tengamos a Alfaro, pues básicamente inlocalizable solamente en Twitter por lo que está haciendo de esta cuestión de querer ser director técnico de un equipo de fútbol, cuando es algo que siembra hasta dudas, ¿no? O sea, yo he escuchado a la gente decir, bueno, y si era Alfaro, el mismo Alfaro que era gobernador, pues parece que como que votó todo y dijo, bueno, ya no quiero ser gobernador, ahora quiero ser director técnico, ¿no? Y así juega con la vida y la administración pública del estado de Jalisco, ¿no? Y bueno, Jalisco es el número 1 en desapariciones. Estaba viendo que tiene más de 15,000 desapariciones desde hace ya varios años. Y no solo es un tema de que hablemos de números, ¿no? Porque estamos hablando de personas, estamos hablando de una fuerza de trabajo, estamos hablando de futuros profesionistas, de la población y del contenido social de nuestras comunidades, ¿no? La mayoría de estos de desaparecidos oscilan de los 20 a los 39 años, es una fuerza de trabajo joven, aunque la mayoría son hombres, también hay mujeres. O sea, para que apenas el Congreso de Jalisco nombre una comisión de nuevos diputados, cuando tienen más de 10 años siendo el estado con más desapariciones, pues me parece un poco tardía la respuesta, ¿no? No solo de esta administración de Lemus, que también es de Movimiento Ciudadano, sino que todo el sexenio pasado también estuvo latente ese problema, se le dio poca importancia, y con esto no solo vamos a señalarlo la cuestión a nivel federal, ¿no? Porque somos de izquierda, porque ellos siempre lo hemos dicho, somos de una izquierda consecuente, y cuando hay que señalar lo que le toca a la izquierda partidaria, pues habrá que señalarlo, ¿no? Pero hablando de nivel estatal, la verdad es que es una indolencia y una indiferencia ante el problema, y eso es el tema, porque también los familiares se enfrentan a las fiscalías, a los ministerios públicos que son incompetentes, que no quieren hacer su trabajo y que incluso llegan a ser hostiles a los familiares y desacreditan o intentan desacreditar a los grupos de buscadoras y familiares que se dedican a buscar a sus parientes. Entonces podemos ver en redes sociales cómo se inunda de bots que dicen y que vinculan a los desaparecidos al crimen organizado sin tener evidencia de eso, que son puros chismes, estas palabritas que usan como si ya saben en qué andaban para que los buscan, cuestiones de ese estilo, ¿no? Como si en todo caso, y no digo que sea así porque la mayoría no lo son, en todo caso si alguien estuviera inmiscuido en crimen organizado o en actividades delictivas, tuviera que acabar en un lugar de exterminio como el que mencionamos, ¿no? El programa pasado, o sea, y todavía tuviéramos que enfrentar los familiares las respuestas del Ministerio Público, el estigma social que intenta causar, cuando realmente no puede ser una política de Estado seguir ignorando el problema y haciendo menos y criminalizando a las víctimas, ¿no? Entonces, sean quien sean los desaparecidos,
no importa, siguen siendo ciudadanos, siguen siendo personas y violan el Estado de Derecho, y no solo el Estado de Derecho, sino los derechos humanos, ¿no? Porque así como lo violan en repetidas ocasiones y sistemáticamente el crimen organizado, también va en su parte el Estado mexicano, ¿no? Porque la omisión también es una responsabilidad, y en eso no solo la Federación ha sido omisa, principalmente considero que el Estado de Jalisco ha sido el más omiso y el más responsable. Entonces, pues también la Fiscalía General de la República tendría que atraer el caso, tendría que dar mayores explicaciones, tendría que solicitar al Faro una explicación de lo que pasó en su mandato y de lo que está pasando con Lemus, y cuál va a ser la respuesta material que sea suficiente para la gran problemática de desapariciones que tenemos en México, mi tocayo. Cosa que desgraciadamente veo que sea poco probable. Y lo vamos a seguir comentando en otras ediciones de Vínculo Político, pero los queremos leer. Les pedimos que nos puedan dejar su opinión en la caja de comentarios, ya sea en la cuenta de TikTok, en la cuenta de YouTube o en la cuenta de Facebook. Y sobre todo, si creen que este video le puede interesar a alguno de sus amigos o familiares, lo puedan compartir y que nos puedan acompañar en otra edición de Vínculo Político.